Vamos a continuar con este estudio de Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 7, el cual hemos titulado Casarse o no casarse, ¿verdad? Y para ello pues vamos primeramente a leer el pasaje para tenerlo en mente. Amén. Hermana Elena, ¿nos puede leer los primeros 7, los primeros 3 versículos? Los 3 versículos, ya está. 7 problemas, ok. En cuanto a las cosas, así es, ¿verdad? En Sí. cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Está el 3? Sí. Versículo 4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos y sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Así que ese es el pasaje que comenzamos a ver la semana pasada y vamos a continuar. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta en lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, como dijimos, los corintios tenían muchas preguntas y se lo hicieron saber a Pablo por medio de una carta que le fue entregada. Y una de las primeras preguntas a las cuales él da contestación, pues es acerca del matrimonio, ¿sí? Y pues, como vimos la vez pasada, los corintios tenían muchos problemas relacionados precisamente con el matrimonio, ya que en la cultura greco-romana no había por lo menos cuatro matrimonios reconocidos, ¿sí? Y por lo tanto, pues era como una sopa de fideo ahí, ¿no? Se mezclaba de todo. Además, pues había mucha fornicación, homosexualidad y concubinato. Y aún más, ¿verdad? También existía el feminismo, ¿verdad? Donde la mujer quería medirse con el hombre y quería hacer todo lo que el hombre hacía. Así que todo lo que vemos hoy en día existía en aquel tiempo, ¿sí? Como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que con todas estas cosas, ¿verdad? Pues había gran confusión entre los corintios que, pues además de que estaban todavía, no se habían alejado completamente de las prácticas, o quizás se alejaron, pero regresaron a las prácticas que hacían anteriormente, antes de ser cristianos. Y por esa razón, pues tenían muchos problemas en esa área. Así que, como vimos la vez pasada, había en esa cultura
había muchos esclavos, muchos de los cuales pues ahora eran creyentes, y muchos de ellos habían estado casados en la forma de contubenio o contubernio, donde su amo había juntado al hombre y a la mujer para que viviesen juntos, y pues en veces, si se le ocurría al amo, los separaba o vendía al hombre o vendía a la mujer, y entonces o los juntaba con otro, así que era un desastre, ¿no? Algunos se habían juntado, porque otra clase de matrimonio que vimos es el usus, donde las personas se juntaban a vivir por un año, y después de un año pues ya se daban por casados, ¿verdad? Y había el otro, el coemptio, que era un tercer tipo de matrimonio, que era un arreglo mediante el padre de la mujer, de la doncella, con el futuro marido, donde el padre pues vendía a su hija al futuro marido, ¿sí? Y luego existía también el confarreatio, que era la clase de matrimonio donde dos personas se unían, ¿verdad?, con una celebración exactamente como se hace hoy en día, ya que esa misma ceremonia se adoptó en la iglesia, y desde entonces pues se sigue practicando, ¿no?, hasta el día de hoy, donde pues la mujer tiene sus doncellas, el novio tiene sus ¿cómo se llaman? ¿Sus qué? Chambelanes, ¿verdad? O sea, todo lo que es tradicional hoy en día se inventó ahí en la cultura greco-romana, ¿verdad? Con los romanos más bien, ¿verdad? Y todo eso se practicaba. Además de eso había mucho divorcio, como dijimos, y aparte el feminismo. Además de eso, pues algunos de los creyentes corintios, al ver todo ese despapalle en el matrimonio en esa área, habían optado por el celibato, o sea, abstenerse de relaciones sexuales porque creían que era una forma más espiritual, ¿sí? Alejarse de todo eso. Y no solamente, sino que algunos que estaban casados, pues también entraron con esa idea o optaron esa idea del celibato. Así que nos podemos imaginar todo lo que estaba sucediendo en esa cultura, ¿verdad? Y ya hablamos acerca del celibato, solamente estamos dando un breve repaso de lo que hemos abarcado. El apóstol Pablo primeramente habla del celibato. En el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya aclaramos que el tocar mujer no tiene que ver con el simplemente del tocar una mujer, ¿verdad? Si nos está refiriendo a tener relaciones con la mujer. Ahora, ya hablamos, ¿verdad?, que el celibato se presta a la tentación. Si la persona no tiene el don, ¿verdad?, pues, y la persona está pensando siempre en el deseo sexual, es mejor que se case, ¿verdad? Así que por eso el apóstol Pablo dice, pero en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Con todo lo que estaba sucediendo en esa cultura, pues si la persona siempre estaba pensando en eso, pues era mejor que se casase, que cada quien tuviera su propia mujer para el hombre y su propio marido para la mujer. Y como dice Pablo, por causa de las fornicaciones. También vimos acerca de
del matrimonio, el propósito del matrimonio, o razones por las cuales pues Dios instituyó el matrimonio. Una de ellas, primeramente, por la procreación, para procrear. Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva, ¿verdad?, de que se fructificaran y se multiplicaran. Amén. La otra razón por la cual Dios instituyó el matrimonio, dijimos que es por el placer, ¿verdad? Entonces ponemos aquí, primeramente, la procreación. Y luego el placer, ¿verdad? El placer entre el hombre y la mujer, ¿verdad? También para la asociación. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es una asociación, ¿verdad? La mujer fue creada como ayuda, ¿qué?, idónea para el hombre. Así que la amistad entre los esposos es uno de los ingredientes claves en un buen matrimonio. Y en cuarto lugar, porque el matrimonio es una representación. ¿Es una representación de qué dijimos? ¿Se acuerdan? De la iglesia, ¿sí? Donde el esposo tiene que ejercer autoridad y amar a la esposa, como Cristo tiene autoridad y ama ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Lo que nos enseña Pablo en Efesios 5:23 en adelante. Y en quinto lugar, por la pureza. ¿Por qué? Porque protege a la persona de la inmoralidad sexual y satisface las necesidades físicas. Así que Pablo dice que aunque el celibato es bueno, recuerden, es bueno, pero no es superior, ¿verdad?, al matrimonio. Y que el celibato tiene sus peligros y tentaciones, los cuales el matrimonio pues no tiene, ¿verdad? Así que además, Pablo nos dice aquí que el celibato no es para los casados, ¿sí? Porque posiblemente algunos decidiendo dejar a sus mujeres para dedicarse a la espiritualidad, ¿verdad? Pues por querer sentirse que eran más espirituales, pues decidieron alejarse aún de sus esposas, ¿verdad? Así que por eso nos dicen en los versículos 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que tal vez tanto la mujer como el hombre decidieron no tener relaciones sexuales con su pareja para sentirse más espirituales, ¿verdad? Porque por esa razón Pablo les dice que el celibato no es para los casados, ¿sí? Y nos dice aquí que ya la mujer cuando se casa, su cuerpo ya no le pertenece, ¿sí? También dijimos que nuestro cuerpo primeramente le pertenece ¿a quién? A Dios, ¿sí? En el ámbito espiritual le pertenece
a Dios. También nos pertenece a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos cuidarlo, ¿sí? Pero cuando uno se casa, nuestro cuerpo también le pertenece ¿a quién? A nuestro cónyuge, ¿sí? Así que tenemos que tener esas tres cosas en mente. Así que, por lo tanto, nos dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y también dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que no os neguéis el uno al otro, ¿verdad? En cuanto a las relaciones sexuales. Y solamente hay una excepción, ¿verdad? Que es lo que nos indica aquí. Dice, a no ser por algún tiempo de ¿qué? ¿Mutuo qué? Consentimiento. ¿Sí? Que los dos estén ¿qué? De acuerdo. Si uno dice, ok, yo me voy a entregar a la oración, al ayuno, a la oración, pero la otra, el cónyuge no está de acuerdo, ¿se debe de hacer? No, ¿verdad? Tiene que ser mutuo consentimiento, que los dos estén de acuerdo. Y nos dice aquí, pero solamente por algún tiempo, ¿sí? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Hay veces que ocurre algún problema familiar o algo difícil, ¿verdad? Algún reto, ¿verdad? Donde pues lo menos que va a estar pensando la persona es en tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces también eso nos puede llevar a la pareja a la oración, ¿sí? Así como cuando tenemos una grave preocupación, hasta el hambre se nos quita, ¿sí? No nos acordamos ni de comer, pues también puede suceder en ese caso, ¿sí? Pero debe ser por mutuo consentimiento. Y luego nos dice, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué solamente debe ser por un breve tiempo? Para que no los tiente ¿quién? Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ok? Así que la relación, en el caso del matrimonio, es también una obligación, ¿sí? Y solamente existe esa excepción que el apóstol Pablo nos dice aquí, pero también no por mucho tiempo, porque luego Satanás se puede aprovechar de la ocasión, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Básicamente eso es lo que creo que cubrimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya que un poquito les refresqué la memoria. ¿No preguntas? Bueno, los versículos 6 y 7, donde aquí, bueno, vamos a leer primeramente el pasaje para tenerlo en mente. Hermana Rosa, ¿nos puede leer los dos versículos esos? 6 y 7. Por vía de conexión, ¿Concesión? Concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Pero hermano Pablo no se casó nunca. Para allá vamos. Ahorita vamos a contestar esa pregunta, ¿verdad? Buena pregunta, pero ahorita la vamos a contestar. Ahora, nos dice aquí Pablo, ¿verdad? Mas esto digo por vía de concesión. ¿Qué es concesión? Concesión significa pensar lo mismo, ¿ok? Pensar lo mismo que otro.
tener una opinión, mente o entendimiento común. O sea, lo mismo, ¿verdad? O estar consciente. Así que por eso dice, por concesión, mas esto digo. Ahora, mas esto digo, Pablo se está refiriendo a lo que acaba de decir sobre el matrimonio. Así que lo que Pablo estaba diciendo es que él estaba consciente de la bondad de ser soltero o célibe, ¿verdad? Y consciente también de los privilegios y responsabilidades del matrimonio. O sea, viendo primeramente los privilegios que tiene una persona soltera, pero también los privilegios que tiene una pareja, una persona que está casada, ¿sí? Así que por eso, no por mandamiento, ¿sí? Ya explicamos también la vez pasada que cuando el apóstol Pablo habla de esta manera es porque está dando nueva ¿qué? Revelación. En muchas ocasiones Pablo habla o menciona las mismas palabras que Jesús dijo cuando enseñó, por ejemplo, acerca del matrimonio. Pero Jesús habló no mucho en detalle, así que los apóstoles dieron mucho más detalle acerca del matrimonio, y en este caso el apóstol Pablo, ¿sí? Pero no es que sea idea de Pablo, ¿sí? Porque todo lo que Pablo, lo que tenemos en la Escritura, fue por medio de ¿quién? Fue dado a Pablo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque algunas personas piensan que Pablo en este capítulo está dando muchas de sus propias opiniones por las palabras que Pablo utiliza, ¿sí? Pero es la palabra de Dios que le fue transmitida a Pablo, cosas que tal vez Jesús no enseñó más en detalle, ¿sí? Así es de que, pero sabemos, ¿verdad?, que los comentarios de Pablo aquí no tenían la intención de ser un mandamiento para cada creyente, para que cada creyente se casara. Pablo no está diciendo, todo cristiano se debe de ¿qué? Casar. Es un mandamiento, ¿sí? No, él está reconociendo que también existe el don del celibato. Si la persona tiene ese don, pues que se mantenga sin casarse, como vamos a ver ahorita con Pablo. Pero también sabemos que el matrimonio fue instituido por Dios y es la norma para las relaciones entre un hombre y una mujer. Y es una gran bendición, ¿verdad?, para la humanidad. Pero no es una exigencia para los creyentes ni para ningún otro. Su intención era, si está soltero, pues esto está bien. Y si está casado o se va a casar, ¿verdad?, también. Ahora, si ya está casado, pues quédese en ese estado y cultive las relaciones maritales, ¿verdad? Porque todo eso es de Dios, ¿sí? Ahora, con esto quiere decir Pablo que la espiritualidad no está determinado, la espiritualidad no se determina en base al estatus legal de la persona, ya sea soltero o casado, ¿sí? Y esto quizás porque algunos en Corinto habían pensado que el quedarse soltero o no tener relaciones era más espiritual, ¿sí? Aclarando eso. Ahora dice aquí, precisamente, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen, ¿qué? Como yo. O sea, en un sentido a Pablo le hubiera gustado que todos los creyentes pudieran quedarse sin casar,
sin casarse. O sea, que fuesen como yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo sabía la libertad e independencia, ¿verdad?, que tiene una persona sola para servir. Recuerden, la meta es servir a Cristo. ¿Sí? No es quedarse sola para hacer de las suyas, sino Pablo se está refiriendo a la gran independencia y libertad que una persona que no está casada tiene para servir a Dios. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Pero Pablo pues no esperaba que todos los creyentes también se quedaran solteros. Y no esperaba que todos los que eran entonces solteros, ¿verdad?, pues siguieran solteros, sino que también el matrimonio es bueno. Y para los que estaban casados sería un error intentar vivir como si estuvieran, ¿qué?, solteros. ¿Sí? O sea, ser célibes cuando eran casados. ¿Por qué? Porque el celibato es un don. Aunque el celibato es bueno para los cristianos que no están casados, es un don de Dios que Él no da, que Él da a cada que Él no da a cada creyente. A algunos les puede dar ese don y a otros no. Amén. Así que si la persona tiene el don del celibato, ¿verdad?, pues lo debe de usar de la manera correcta, porque cualquier don que Dios nos da lo podemos usar de una manera incorrecta. ¿Sí? Así que para la persona que no tiene el don de celibato, tratar de practicarlo solo le va a causar ¿qué? Frustración, le va a causar frustración moral y espiritual. Pero los que tienen ese don de Dios, la soltería, como todos sus dones, es una gran ¿qué? O va a ser una gran ¿qué? Bendición. ¿Sí? Ahora, los judíos pensaban los judíos creían, ¿verdad? Y tal vez todavía crean, ¿verdad?, que el hombre tenía que casarse, ¿sí? Y la mujer también, tener hijos, por el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva de procrear, ¿sí?, de fructificar, de la procreación. Así que si el hombre no se casaba, lo veían como una falta, que estaban desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Y hablamos un poco de esto la vez pasada. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo dice aquí, de ninguna manera. ¿Ok? Así que si la persona tiene el don del celibato, de mantenerse soltero, pues está bien. Ahorita el doctor ya dijo lo que quiere decir el celibato, pero ¿qué hay afuera que no se menciona y si lo llegan a oír, pues dirán, ¿sabe Dios qué es? Porque yo sí he oído de tiempos antiguos la palabra el celibato. ¿Qué es celibato? No, ¿qué otra palabra se puede usar para las personas que no saben qué es el celibato? Para que lo puedan entender. El celibato es mantenerse soltero, sí. La abstención de relaciones sexuales. Sí, uno lo sabe, ¿verdad? Pero para las personas que no lo saben, ¿qué palabra podemos usar para que lo entiendan ellos? Por eso, la abstención de las relaciones sexuales. Esa palabra es mundial porque sí, en la religión católica se usa mucho el celibato. Sí, pero no se entiende.
Pues yo ahí cuando iba a misa y todo eso, pues yo lo oía, pero yo decía, pues sabe qué es. Entonces mucha gente, digo, gracias a nosotros, pues. Precisamente el Padre, ahí lo tenemos, ellos lo practican en las monjas y en los padres, ¿sí? Sí. Donde las monjas pues se abstienen de estar con los hombres, ¿sí? Se retiran para solamente servir a Dios, según ellos, ¿verdad? Y también dijimos que inclusive traen un anillo, el anillo que representa que se casaron con Dios, tanto las monjas como los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no han decidido no casarse y abstenerse de toda relación sexual y entregarse solamente al servicio a Dios. Entonces, ese es el celibato, ¿sí? Ahora, Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que el celibato no es malo, si es un don de Dios, porque así como Dios instituyó el matrimonio, también no es obligación que todos los creyentes se casen, ¿sí? Y por esa razón el celibato es un don para aquellos que lo reciben, pero si una persona tiene el don de celibato, pues debe de usarlo ¿para qué? Para consagrarse. Sí, para consagrarse a Dios, servir a Dios, ¿sí? No lo debe de usar para hacer lo que él quiera, porque ustedes saben que una persona soltera pues tiene la libertad de hacer muchas cosas que no puede alguien que está casado o casada, ¿sí? No tiene la misma libertad. Ahora también el que está casado o la que está casada no tiene la misma libertad para servir a Dios, porque primeramente tiene que servir ¿a quién? A Dios. Al esposo o a la esposa, ¿sí? Primeramente la entrega es al esposo y a la esposa, al esposo o a la esposa, y luego ¿qué? A Dios, ¿sí? Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos ¿qué? Permaneciesen como yo, porque ustedes saben que Pablo, imagínense él dónde se metía, dónde andaba, imagínense que hubiera traído su esposa ahí con él. No iba a poder ir a algunos lugares donde Pablo estuvo. Además, él estuvo en prisión mucho. Siempre que llegaba a algún lugar, lo que primero visitaba era la cárcel. Imagínense si él hubiera estado casado, ¿sí? Así que, porque Pablo no estaba casado, él tenía esa libertad, ¿sí?, de andar donde quiera. Así que por eso es que Pablo dice, yo preferiría que mejor se mantuvieran sin casarse. Pero por eso dice aquí, Otra, hermano. por eso digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿sí? Porque él está reconociendo eso. Sí, iba a decir, a lo mejor Pablo era como aquellos que nacen así, eunucos. Sí. O sea, él sabía, ¿verdad?, que la persona soltera tiene muchas ventajas prácticas. Permite mucha más libertad en cuanto a dónde y cómo un creyente sirve a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona es libre para moverse como desea o conviene y para establecer su propio programa y horario, ¿verdad? Así que por esa razón él estaba reconociendo eso. Un día oí el mismo Papa estaba diciendo que él había tenido una novia. Ya ve que no, nomás es Comentario, ¿eh? pero él mismo estaba diciendo. Sí, así que los solteros pues tienen más libertad, pero los casados tienen muchas obligaciones y preocupaciones, ¿verdad?, que los no casados no tienen, ¿sí?
En 1 Corintios, aquí en este mismo pasaje más adelante, en el versículo 32, vamos a ir allá, dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja, ¿sí? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo, ¿qué dice ahí? Agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Sí? Así que por esa razón el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que quisiera que todos fueran como yo, solteros, ¿verdad? Para servir más libremente al Señor. Pero los que están casados, pues manténganse casados, y yo también entiendo que ellos primeramente tienen que agradar ¿a quién? A su cónyuge. ¿Sí? Así que por esa razón. ¿Sí? Ahora, el celibato pues es un don. ¿Sí? Jesús, allá vamos a ir a Mateo 19:11. Pero no creo que todo eso sea así de que un don, porque yo lo vi allá donde yo soy. Uno entró al seminario y se ordenó de sacerdote, pero pasaron los días y renunció. Yo pienso que ese no es de que sea para todos un don. No, es lo que está diciendo Pablo. Dice, Pablo nos está diciendo aquí que los que tienen el don, si la persona tiene el don de celibato, ¿verdad? Se va a mantener de tener relaciones sexuales, ¿sí? No va a estar pensando cada hora, cada minuto acerca de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mente va a estar ocupada en otras cosas, no le interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el don del celibato. Pero la persona que no tiene el don o cree que tiene el don de celibato y empieza a practicar eso, se va a dar cuenta de que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene el don, ¿sí? No tiene el don. Jesús, aquí en Mateo 19:11 dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A ese don, ¿no? Sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿sí? O sea, hay personas que nacen con ese don de mantenerse, ¿qué? Eunucos, ¿sí? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Sí? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí? Jesús está hablando ahí del celibato, ¿sí? De mantenerse apartado de las relaciones sexuales para entregarse o consagrarse ¿qué? A Dios. ¿Sí? Pero tanto Jesús como Pablo dejan bien en claro que Dios no requiere el celibato para todos los creyentes y que solo lo pueden vivir satisfactoriamente aquellos a quienes Dios se los ha dado. ¿Sí? Por eso dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Nos dice aquí Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la libertad de un modo y otro de otro. ¿Sí? Así que nuestro propósito pues sería descubrir cuál es nuestro don, ¿sí? Y una vez descubiertos, no solamente el don del celibato, sino todos los demás dones, descubrirlos y usarlos de una manera fiel, ¿sí?
y gozosa en el servicio. Y claro, sin envidiarlos, sin envidiar el don de alguien más, sino simplemente practicarlos de una forma fiel. Amén. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora ya quedó claro lo del celibato y del matrimonio. Sí, tenía una pregunta, pero acerca de los 4 tipos de matrimonio que habían en ese tiempo. Ajá. La última dijo usted que es la tradicional, que se practica hoy con los chambelanes y las damas. Pero ¿cuál es la que nosotros como cristianos debemos hacer? Como ¿cuál método? Y también he escuchado mucho como casarse por la iglesia y casarse por el civil, como ¿cuál sería Buena pregunta. correcto? Ahora, fíjense que Pablo estaba reconociendo todos los matrimonios, ¿sí? Porque si Dios reconoce el matrimonio que es aceptado en la cultura, ¿sí? Por ejemplo, cuando el amo juntaba dos esclavos y les decía, ¿ustedes están casados? Si esa pareja se convertía a Cristo, delante de Dios, ellos estaban casados, ¿sí? Porque era la unión reconocida en aquel entonces, ¿sí? Si uno de ellos se convertía y el otro no, pues sería que lo mismo que hoy en día cuando una persona está casada con un no creyente o una está casada con un creyente está casado con una no creyente o viceversa, ¿sí? Dios reconoce el matrimonio según cualesquiera que sea que el gobierno reconoce el matrimonio legal, ¿sí? En el otro caso donde el papá vendía a su hija, a su futuro esposo, también ese era reconocido, ¿sí? Todos esos, porque los corintios venían de todos esos, ¿sí? Los corintios, entre ellos, tal vez algunos de ellos estuvieron casados de la primera manera donde su amo los juntó. Algunos estaban casados porque, pues, tal vez el marido había comprado a su mujer y estaban casados. Algunos otros estaban casados también pasando por esa ceremonia que era tradición, que es tradición hasta el día de hoy, ¿sí? Así que todos esos matrimonios eran reconocidos. Hoy en día, recuerden que siempre el matrimonio debe de haber testigos, a menos aquí en este país, ¿verdad? Si la persona dice, oh, bueno, vamos a ir el hombre y la mujer se van a la montaña y allá se casan ellos dos solos, ¿verdad? Dicen, ya estamos casados. Delante de Dios ese matrimonio no existe, ¿sí? Porque tiene que ser un matrimonio que sea reconocido en el lugar donde se vive, ¿sí? Algunas personas dicen, me voy a Las Vegas y me caso, o nos casamos. Bueno, los matrimonios en Las Vegas son legales y de la manera que se hacen allá son legales, es reconocido, ¿sí? Pero si nomás deciden así, tú y yo nos juntamos y ya estamos casados, no. Porque siempre tiene que haber, ¿qué? Testigos. Además, si ustedes se acuerdan que aún Jesús comenzó su ministerio, ¿dónde? En una boda, ¿sí? Celebrando una, ¿qué? Boda. O sea que y pues los judíos, pues, imagínense, los judíos, la fiesta del matrimonio podía durar hasta meses. Nosotros no practicamos eso, ¿verdad?
Estamos muy lejos de practicar un matrimonio donde el matrimonio, la boda, la celebración dure meses, ¿verdad? Semanas. Pero lo que se reconoce, por ejemplo, aquí es si una persona se casa al civil, delante de Dios, ya está casada. ¿Sí? Lo demás es pura tradición. La ceremonia del vestido blanco, porque eso era lo que se practicaba, del velo, de las damas, de todo, todo eso es tradición, ¿sí? Pero lo que Dios reconoce es lo que es legalmente reconocido en esa región. ¿Contesta la pregunta? Si usaban en aquel entonces, hermano, de casarse por la iglesia en los tiempos de Jesús. Es que hay una... Aquí se ha optado, ¿verdad? Reconocemos que hay un casamiento civil y en la iglesia, ¿verdad? Miren, el matrimonio que Dios reconoce es el ¿qué? Civil, porque es el que el gobierno reconoce. Dios instituyó el gobierno, ¿sí? El gobierno es una institución creada por Dios, no es por el hombre, ¿sí? La iglesia, por eso la ceremonia de la iglesia y el del civil se pueden hacer al mismo tiempo. No sé si estuvieron aquí cuando se casaron hermana Ofelia y hermano Jorge, ¿verdad? Se hizo la ceremonia y también se firmó el documento, ¿sí? Eso se puede hacer juntamente, ¿sí? No es necesario hacer una y luego hacer la otra. Pero la tradición es lo que impulsa a la gente a hacer esas cosas, ¿sí? Como dijo usted, hay muchas que se casan, como dijo usted, en Las Vegas, pero a lo que yo voy, si se casan en un lugar, ¿verdad? Y va el pastor y les habla, ya están bien por el civil, ¿verdad? Todo lo que, pero ya están bien ante Dios, no necesitan presentarse a una iglesia. No. Okay. El juez o la persona que puede casar lo debe de hacer de la forma que el gobierno lo reconoce, porque también alguien no puede casar a dos personas sin haber testigos, ¿sí? Tiene que haber testigos, porque tienen que testificar de que se hizo esa promesa, ¿sí? Es como el bautismo, ¿sí? El bautismo no es yo me quiero bautizar y ya, ¿verdad? Tiene que haber ¿qué? Testigos, porque la persona está diciendo yo voy a seguir al Señor ¿qué? Jesús, ¿verdad? Y de esa manera los que se casan tienen que hacer esa promesa, ¿sí? ¿Y a quién la hacen? La hacen delante de Dios, pero también la tienen que hacer delante de ¿quién? Del hombre, para que sea reconocida ante las autoridades. Así que lo único que necesita aquí es el que los casa, y claro, los que se van a casar, y dos testigos. ¿Sí o no? Si eso se hace, es un matrimonio legal y bien visto delante de Dios. Si alguien se casa a escondidas y no hay testigos, eso no es reconocido, ¿sí? Legalmente, y si no es legalmente, no es reconocido por Dios. Y entonces se pueden hacer las dos y no tiene nada mal, ¿verdad? Como sí, las dos al mismo tiempo. Sí, porque es más, nomás se puede hacer una y no se necesita hacer otra, ¿sí? Porque la tradición es que el civil y luego la iglesia, ¿sí? Pero no es necesario. Dios reconoce cualquiera. Bueno, aquí pues también, miren, se tiene que firmar el documento,
¿Amén? ¿Contesta la pregunta? Que la corte te pide que lleves un testigo, porque si Sí. te casas, ¿verdad? Cuando yo fuimos a la corte aquí en San Fernando. Sí, tiene que haber testigos. Aquí el matrimonio se reconoce legalmente. Pero ahí ya estás casado, ya la fiesta pues ya es otra cosa, pero desde ahí ya. Sí, no, ni fiesta se ocupa. Pero uno pues de todos modos quiere su Claro, lo demás viene por tradición, ¿sí? Viene por tradición. Sí, pues por eso Jesús estuvo en la fiesta, porque es bonito la diversión y que se cae. Además, ¿se acuerdan que el matrimonio es una, ¿qué dijimos anteriormente? Es una ilustración de qué? ¿De quién? ¿De la iglesia? ¿Sí? Con su vestido blanco que va. Exactamente. El matrimonio ilustra esa unión entre la iglesia de Jesucristo y Jesucristo. ¿Recuerden? La iglesia es la novia y Jesucristo es ¿qué? El novio. Y se habla de las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar Cristo? Con la iglesia. Quiere decir que se van a juntar para vivir por siempre juntos, ¿sí? Es una ilustración de eso. Las bodas del Cordero. Es el arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia se une a Cristo para vivir con Él para siempre, ¿sí? Así que por eso, pues también la fiesta y que todo eso, pues está bien. Jesús participó en la fiesta de bodas, ¿sí? En Canaán, donde convirtió el agua en vino, ¿sí? Así que la fiesta también, pues está bien. Debe haber una celebración, ¿sí o no? Claro. Pero si no la hay, también, porque lo que Dios ve es que se haga de la forma como está ordenado por el gobierno. Eso es lo que reconoce. ¿Sí? El que una persona se case por la iglesia, pero si no se casa al civil, ¿estaría bien? No, tiene que ser reconocido por el gobierno, porque el matrimonio no solamente es para los cristianos, fue instituido ¿para quién? Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, es universal. ¿Amén? ¿Alguien más? Quizás pueda ocurrir, bueno, ¿y cómo sé si yo tengo el don del celibato? ¿Sí? ¿Cómo puede una persona saber si tiene el don del celibato o no? ¿Alguien? Es que no le atraen las mujeres. O sea, Pues sí, ¿verdad? Una persona que no está pensando en tener relaciones, ¿verdad? Pues, y no le interesa, ¿verdad? No está constantemente pensando en eso, pues tiene el don del celibato. Pero si una persona quiere practicar el celibato, pero siempre está constantemente pensando en eso, pues no. Por eso dice Pablo, es mejor que se case, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, pero ya vemos la situación que estaba ocurriendo en Corintio, ¿verdad? ¿Por qué fue lo que... ¿Por qué le preguntaron a Pablo, no? Y vamos a extendernos un poquito más en el pasaje que sigue. En el pasaje que sigue, el apóstol Pablo nos da más, recuerden este capítulo 7, habla precisamente del matrimonio. Pero sí, perdón, hermano, pero, bueno, yo porque pregunté.
si se casó y quedó viudo o así y después quiere seguir el celibato, ¿eso no es bien o sí? Porque así pregunté más o menos de San Pablo y dijeron que más o menos así había sido, como que perdió su esposa y después él ya no se casó Sí. por seguir el celibato, seguir más a Dios. Precisamente aquí viene la... Ay, Ahorita vamos a contestar todas esas preguntas. Vamos a ir paso por paso. ¿Sí? La mayoría de las preguntas se van a contestar porque precisamente todas estas preguntas las tenían los corintios. Imagínense que, por ejemplo, aquellos que habían estado juntos porque su amo los había juntado, ¿sí? Y tal vez después lo había separado y ya había quedado uno sin su pareja, pues lo primero que ¿me puedo volver a casar? O alguien que se hubiera divorciado, porque el divorcio también se practicaba mucho en aquel tiempo. También quizás se divorciaron antes de ser creyentes, así que cuando eran creyentes, pues también le preguntaban a Pablo, hey, ¿nos podemos volver a casar? O aquellos cuyos parejas se habían muerto y eran viudos o viudas, también tendrían la pregunta de que si se podían volver a casar. Así que todas estas preguntas el apóstol Pablo las empieza a contestar aquí en el siguiente pasaje, donde nos da instrucciones divinas para el matrimonio. Vamos a ver el pasaje del versículo 8 al versículo 16. ¿Estamos ahí? Del versículo 8 al 16. Bueno, vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Cada quien vamos a empezar por hermano Rafael. Si nos lee los primeros 3 versículos. No, dijo del 7 y 8, del capítulo 7, verso 8. Sí. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Está ahí. Hermano Richard, ¿quiere leer los siguientes 3 del 12 en adelante? 12, 13, 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Y versículo 15 y 16. Hermana Elena. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabéis tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Amén. Bueno, pues ese es el pasaje que vamos a ver enseguida. Y aquí vamos a contestar otras preguntas. Para allá vamos. Bueno, como sabemos que los problemas matrimoniales no son únicos de esta era o de esta época, ¿verdad? Porque ya existían desde hace muchos tiempos. A través de toda la historia siempre ha habido problemas dentro del matrimonio, ¿verdad? Y precisamente en la iglesia de Corintio, pues todo esto existía, ¿sí? Y pues también había muchas preguntas, muchos problemas, como ya hemos visto. Así que Pablo va a tratar aquí algunos de los graves errores y comportamiento de los corintios o de los creyentes en Corintio en relación con la soltería, que ya vimos, ¿verdad? O el celibato y el matrimonio. Así que en los versículos que acabamos de ver, él estableció un principio general de que el matrimonio es la norma para los cristianos, ¿sí? Porque Dios la instituyó, pero que la soltería es buena como un don especial de Dios, ¿sí? Y la vez pasada le dije, bueno, muchas veces si vemos a un soltero o a una soltera, muchas veces decimos, ya es tiempo que se case ya, ¿verdad? Y muchas veces empujamos a la persona que se case, ¿sí? No debemos jugar a eso, porque si Dios le dio el don a una persona del celibato, pues es un don, ¿sí? No debemos jugar al cupido, sino si la persona tiene el don el creyente tiene el don del celibato, pues se puede quedar soltero o soltera todo el tiempo. No es malo. Pablo dijo, es bueno, aunque no es superior que el matrimonio, ¿sí? ¿Ok? Sino como un don especial de Dios, está bien. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos va a enseñar o nos va a explicar acerca, o nos va a dar la verdad básica de 4 grupos, ¿ok? Primeramente, los que con anterioridad estaban casados, ¿sí? Segundo, los que están casados con creyentes. Tercero, los que están casados con inconversos y quieren permanecer casados. Y en cuarto lugar, los que están casados con inconversos y quieren dejar el matrimonio, ¿sí? Así que esas preguntas se van a contestar aquí en este pasaje. Primeramente, nos sigue dando instrucciones para los creyentes solteros. Primeramente, los solteros. Los versículos 8 y 9 dicen, digo pues a los solteros y a las viudas, solteros, fíjense, solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo,
Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse ¿qué? Quemando, ¿sí? Así que estos versículos responden a una pregunta, ¿no? ¿Pueden volverse a casar los que ya estuvieron casados y se divorciaron antes de ser ¿qué? ¿Creyentes? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí, ¿sí? Los que ya estuvieron casados y se divorciaron o quedaron viudos, ¿se pueden qué? ¿Volver a qué? A casar. Pero si deciden quedarse solteros, ¿sí? ¿Lo pueden hacer? También, ¿sí? Si tienen el don de ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ajá. Pero si no, es mejor que ¿qué? Se casen. ¿Amén? Así que esa era una de las preguntas claves en la iglesia en Corintio. Personas anteriormente casadas habían experimentado la salvación en Cristo y preguntaban si ellos tenían ahora el derecho de casarse con otra persona, ¿sí? La respuesta de Pablo aquí es apropiada para los que quieren conocer sus opciones. Solamente aquí el apóstol Pablo da una opción, ¿sí? Para los solteros y las viudas. Solteros y viudas. Y estos eran dos de las categorías de personas solas que se mencionan aquí. Pero hay una tercera categoría de personas solas que son las que vírgenes. ¿Ok? Sí, son tres: solteros, viudas y vírgenes. ¿Ok? Primeramente, ¿quiénes son las vírgenes? Personas solas, ¿verdad? Que nunca se han casado. ¿Sí? Viudas, ¿quiénes son? ¿Sí? Personas solas que una vez estuvieron, ¿qué? Casadas, pero que se vieron separadas por la muerte de su cónyuge. Y esa nos deja con, bueno, esto está claro, ¿no? Viudas y vírgenes. Pero ¿quiénes son los solteros? Bueno, vamos a ver. El versículo 32 nos empieza a dar una pista. Dice: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Sí? Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Sí? Aquí está hablando la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y luego, si regresamos al versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Sí? Y luego, la idea más clara viene en los versículos 10 y 9. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? Así que el versículo 8 nos habló, ¿verdad?, de los solteros y las viudas, de modo que podemos concluir diciendo que los solteros no son viudas, ¿sí? Así que el término soltero indica aquellos que estuvieron previamente casados,
¿sí? Pero no son viudas o viudos. Personas que ahora viven, ¿qué? Solas, pero no son vírgenes. ¿Ok? Entonces, aquí podemos definir quiénes son los solteros. Los solteros son los... ¿Quiénes? Divorciados, Las vírgenes nunca se han casado. Los viudos o viudas es porque su cónyuge murió. Así que, ¿quiénes son los solteros? Los divorciados. ¿Sí? Pero estos serían los que se divorciaron antes de ser creyentes. Sí. Ok. Así que ya tenemos claro aquí cuando Pablo habla de solteros. Ahora también Pablo está hablando de personas que estaban divorciadas antes de acudir a Cristo o de venir a Cristo. Querían saber si tenían el derecho de casarse. Ahora, ¿cómo contesta Pablo? Dice, bueno les fuera, ahora que son libres del matrimonio, quedarse como yo. Así que, ¿qué era Pablo? Ahí viene la... ¿Qué era Pablo? ¿En cuál categoría se está contando Pablo? No se está contando con los vírgenes, ¿verdad? ¿Con quién se está contando? ¿Se está contando con los viudos o con los solteros, sí? Así que probablemente Pablo fue viudo, ¿sí? Estuvo casado anteriormente, porque también para pertenecer al Sanedrín, ¿recuerdan que él era fariseo de fariseos? Y para ser parte del Sanedrín tenía que estar, ¿qué? Casado. ¿Sí? Le pregunté a Sergio por eso. Ajá. ¿Qué le dijo? Que yo creo sí estuvo casado, pero que después de que su esposa murió, ya agarró el celibato. Sí. Él estuvo casado anteriormente porque era un requisito como fariseo y para pertenecer al Sanedrín tenía que estar, ¿qué? Casado. Así que él anteriormente estuvo casado, su esposa probablemente murió y él de ahí en adelante, por eso dice, bueno les fuera ahora que son libres del matrimonio, ¿verdad? Quedarse como yo. ¿Sí? Bueno les fuera quedarse como yo. Y se está refiriendo a los solteros y a las viudas, ¿verdad? Además, se refiere una vez a alguien que pudo haber sido la madre de su esposa. En Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Sí? Así que ahí tal vez estaba saludando ¿a quién? Su suegra. A su suegra. Romanos 16:13. ¿Ya se contestó su pregunta? Así que quedarse como yo es probablemente que él fuera viudo y de ahí en adelante decidió ya no casarse. ¿Por qué? Porque no se identifica con las vírgenes, sino con los solteros y viudos, ¿sí? Esto es con los que alguna vez estuvieron casados. Así que la enseñanza aquí es que los que eran solteros, cuando se convirtieron a Cristo, sepan que es bueno para ellos quedarse en dicho estado, ¿sí? Si antes de venir a Cristo se quedaron solteros, o sea, ya sea que hayan enviudado o se hayan divorciado, pues pueden quedarse también sin casarse.
Además, no hay necesidad de apresurarse para casarse, ¿sí? Porque como dije, muchas veces otros creyentes, muy bien intencionados, ¿verdad?, no se sienten contentos con ver personas solteras, ¿sí? Así que sienten el impulso para actuar de cupidos, ¿verdad? Pero como creyentes debemos de resistir esa tentación, ¿verdad? Porque el matrimonio no es necesario o superior a la soltería tampoco, ¿verdad? Y además el estatus civil no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿sí? Tanto el soltero como el casado pueden servir a Dios, aunque como ya dijimos anteriormente, el soltero tiene más libertad y más independencia para consagrarse al Señor. ¿Por qué? Porque el casado tiene que agradar a la mujer o la casada tiene que agradar ¿a quién? A su marido, ¿sí? Porque también hay creyentes, fíjense, que por consagrarse mucho en el servicio a Dios, se olvidan de su pareja y después tienen problemas, ¿sí? Así que, por eso Pablo dice, no, tienen que atender, ¿qué? A la mujer, a su cónyuge, ¿sí? No deben de, ¿qué? Ignorarlos, ¿sí? Así que ahora tenemos un ejemplo del celibato o de una persona que permaneció soltera, que solamente estuvo casada por 7 años y su esposo murió, y de ahí en adelante esta mujer, Ana, se consagró al Señor en el templo, ¿sí? Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo al Señor y para ofrecer sacrificio, se encontraba ahí la profetisa Ana, quien reconoció a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Lo mismo que Simeón ya había hecho anteriormente. Nos dice de Ana, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Su esposo solamente vivió 7 años con ella y ella permaneció viuda desde entonces, y para ese tiempo ella tenía 84 años ya, ¿sí? Y ella había estado fielmente sirviendo al Señor en el templo. Dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, ¿sí? Ella no se veía inferior, ¿verdad? O que careciera de significado porque no se volvió a casar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella tenía el don de la soltería y lo usó gozosamente para el Señor, ¿sí? Así que más adelante aquí el apóstol Pablo aconseja a los creyentes a permanecer como están. Quedarse soltero no era malo, ¿sí? Casarse o permanecer casado tampoco era malo, pero dice a causa de la necesidad que apremia, ¿sí? Y a causa de lo que estaban experimentando los corintios, parecía mucho mejor quedarse como estaban, ¿verdad? Sin embargo, si un creyente soltero, ¿sí?, uno que no tiene la continencia, esa persona debería procurar ¿qué? Casarse, ¿sí? Si un cristiano era soltero y no tiene el don de soltería y se siente de forma fuerte la tentación sexual, él o ella deberían casarse. Por eso Pablo dice, cásense. O sea, es como una orden, ¿verdad?
si constantemente están pensando en las relaciones sexuales, cásense, dice. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ese término de estarse quemando es estar ardiendo, ¿verdad? Y lo entendemos porque puede ser una pasión, ¿verdad? Una pasión fuerte. Ya que la persona no va a vivir felizmente teniendo esas pasiones si está soltero o soltera, ¿sí? Así que es mejor que se case. Ahora, si una persona desea casarse, ¿sí? Porque tal vez piensa que ya se le está pasando el tren, ¿verdad? Como dicen en el mundo, ¿verdad? No se debe de apresurarse porque, por esa misma razón, ¿verdad? Porque no dicen, bueno, pues estoy soltero o soltera y no me he casado y creo que ya debo casarme. Porque entonces se va a casar con el primero o la primera que le diga que sí, ¿sí? Y no está bien eso. No debe apresurarse una persona a casarse, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque primeramente debemos ser, ¿qué? Cuidadosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sentimientos fuertes de cualquier clase tienden a nublar, ¿qué? El entendimiento y nos hacen vulnerables y descuidados, ¿sí? Así que para evitar eso, debemos de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que pues ya no nos va a permitir mencionar porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a verlas, primero Dios, la siguiente semana. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Dijo usted que la próxima semana vamos a ver cómo se elige la pareja. ¿O? Sí, ¿qué debemos de considerar antes de casarnos? ¿Sí? Y no solamente apresurarnos a casarnos porque pensemos que nos estamos quedando solos, nos vamos a quedar solos y entonces, pues, con la que primero nos diga que sí o el primero que nos diga que sí, con ese nos enganchamos, ¿verdad? No, porque no debemos ser presionados para casarse, ¿sí? Y si estamos considerando casarnos, pues debemos de considerar ciertas cosas, las cuales vamos a ver la siguiente semana, antes de casarse, pues. Bueno, vamos a ponernos de pie y ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu instrucción, gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, porque por medio de ella podemos conocer las respuestas a varias de nuestras preguntas, Señor. Y en el matrimonio, algo que es muy, muy usual, Señor, muy práctico, pues aún ahí nos das instrucciones de cómo llevarlo a cabo, Señor. Y gracias, Señor.